Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy estoy muy emocionado porque tengo dos noticias muy recientes relacionadas con los yacimientos de la Sierra de Atapuerca que estoy deseando contaros. La primera tiene que ver con Homo antecesor, con el niño de la Grandolina que hablábamos en uno de los vídeos anteriores. La segunda con la iniciativa del Museo de la Evolución Humana de Burgos de compartir una visita virtual. Vamos a poder hacer la visita al museo desde nuestras casas. ¡Empezamos! El pasado 1 de abril, la revista Nature publica el artículo El proteoma dental de Homo antecesor. Este artículo está publicado por un grupo de investigación danés que se dedica a la paleoproteómica, encabezado por Enrico Capellini, en colaboración con el grupo de investigación de Atapuerca, en este caso encabezado por José María Bermúdez de Castro. De forma resumida, nos cuenta que ante la dificultad de poder aislar material genético ADN de restos tan antiguos, ya que se degradan con muchísima facilidad, sí que han conseguido de un molar de Homo antecesor de la Sierra de Atapuerca poder estudiar las proteínas del esmalte dental de ese diente. Cuenta el propio José María Bermúdez de Castro en sus últimas apariciones en YouTube y en Instagram tratando de explicar este gran descubrimiento. No tenían mucha fe en que se pudieran aislar proteínas de estos fósiles porque estaban muy petrificados. Sabéis que un fósil, a partir de una determinada edad, no es el material original el que se conserva, sino un relleno mineral que ciertas bacterias, que ciertos microorganismos depositan en los restos originales, haciendo como una especie de reproducción prácticamente idéntica en forma, pero no con el mismo material. El molar de antecesor que cedieron a este grupo danés para que pudiera estudiar las proteínas estaba muy petrificado, es decir, no tenían muchas esperanzas de que material original estuviera presente en ese fósil, y sin embargo sí que lo consiguieron, y de ese material original consiguen aislar ciertas secuencias de aminoácidos de las proteínas del esmalte dental. El lugar de Homo antecesor dentro de este árbol evolutivo humano estaba muy discutido hasta ahora. Es una especie que tiene de ojos hacia abajo una cara muy moderna, muy parecida a los Homo sapiens, si estamos hablando de individuos de más de 800.000 años de antigüedad, sin embargo con un cráneo mucho más arcaico. Y había quien no acababa de ver claro, decía así, pudiera ser antecesor tanto del linaje que da lugar a Sapiens como del linaje que da lugar a Neandertal, porque los neandertales volvían a tener una estructura facial mucho más arcaica y parecía que era un paso atrás. Pues con los datos de este artículo son capaces de afirmar sin ningún tipo de dudas que Homo antecesor está en la línea evolutiva de la mayor parte de los humanos modernos del Pleistoceno tardío que conocemos, es decir, de nosotros mismos, de Homo sapiens, de neandertales y de denisovanos. Técnicamente ha sido un reto increíble porque conseguir secuenciar proteínas de fósiles de hace 800.000 años es un reto para la biología molecular realmente impresionante, y además conceptualmente por fin coloca a antecesor en el lugar donde el equipo de investigación de Atapuerca lo situó casi desde el principio, en el linaje de los humanos modernos, y ahora ya sin ningún tipo de discusión. Como dato adicional, decir que han sido capaces de secuenciar péptidos de una proteína específica del cromosoma Y, por lo tanto han sido capaces de afirmar también
que el molar que estaban investigando pertenecía a un varón. Para los que queréis profundizar un poquito más en las bases moleculares de este tema, os explico brevemente y sin ser demasiado exhaustivo las bases de la proteómica y la genómica que nos pueden ayudar a entender un poquito más la relevancia de todos estos hallazgos. La proteómica y la genómica, es decir, el estudio de las proteínas y de los genes, es solo una división de la biología molecular por las técnicas utilizadas, pero estudiamos el mismo fenómeno, que es la base de la vida a nivel celular. Si repasamos el proceso de síntesis de proteínas en su sentido cronológico, tenemos en una célula eucariota, como la de cualquier humano, este esquema que saco de una de mis pizarras de clase, de forma muy simplificada. En el núcleo tenemos los genes que están en forma de ADN, que es un ácido nucleico que explicaré un poquito más adelante. Estos genes se encuentran en forma de doble hélice y vamos a hacer una analogía para entender esto bien. El núcleo sería, si nuestra célula completa fuese una factoría, el núcleo sería una sala donde guardamos los planos originales de todas las piezas que necesita esa factoría tanto para fabricar para el resto del organismo su función como para el propio mantenimiento de la fábrica. Si cogemos un gen individual que es una porción de ADN que va a codificar para una determinada proteína, lo primero que va a pasar es que en esta analogía que hacemos con la fábrica, los planos originales nunca pueden salir del núcleo. Entonces necesitamos hacer una copia válida para poder sacarla del núcleo y que sirva de molde o que sirva esa información para poder fabricar la proteína. De eso se va a encargar la RNA polimerasa 2 en un proceso que se llama transcripción. Pero esta copia del gen no va a tener el mismo formato que el plano original. El plano original está en ADN, esta copia del gen está en ARN, que es otro ácido nucleico. Va a sufrir una serie de procesos de maduración en los que no vamos a entrar ahora, y este ARN mensajero porque lleva la información de esa pieza, que molecularmente estamos hablando de una proteína. Pues esa información, esa fotocopia del plano, va a salir del núcleo por los poros nucleares y va a entrar en el citoplasma. Llegamos al citoplasma, que en nuestra comparación sería la zona de fabricación, y esa copia del plano en forma de ARN será utilizado como molde para fabricar una determinada proteína. Pero, ¿cómo se traduce la información? Aquí es una de las maravillas de la vida. Todos los seres vivos del planeta usamos el mismo lenguaje, con muy poquitas modificaciones. Es como si tuviéramos un idioma común con algunos dialectos, pero el idioma es el mismo. Es lo que llamamos código genético. Aquí tenemos el código genético, pero para poder entenderlo vamos a hablar primero de los ácidos nucleicos y de las proteínas. El ácido nucleico más estable es el ADN. El ADN es el soporte de los genes, del material genético que tenemos en el núcleo y también en las mitocondrias de nuestras células, y está compuesto por 4 tipos de nucleótidos. Es un polímero, es decir, una molécula lineal que es una sucesión de otros compuestos que son los nucleótidos y que normalmente denominamos por el nombre de su base nitrogenada, que es la que tiene que ver con el código. Y hablamos de A mayúscula para la adenina, C mayúscula para la citosina, G mayúscula para la guanina y T mayúscula para la timina. Con esas 4 letras se va a componer el código, que ya os digo es el lenguaje de los planos que nos van a permitir fabricar nuestras proteínas. Pero además, estas letras que forman el código son complementarias entre sí. Cuando las ponemos enfrente, y acordaos que el ADN en su mayoría va a estar en doble hélice, es decir, 2 moléculas una pegadita a la otra, la adenina va a complementarse con la timina y no con ninguna de las otras dos,
y la citosina con la guanina y no con ninguna de las otras dos. De manera que cuando tenemos una doble hélice lo que vamos a tener es esto de 5' 3' es la dirección en la que se lee. Como en todo lenguaje, si leemos de izquierda a derecha no dice lo mismo que si leemos de derecha a izquierda. De manera que siempre que en una de las hebras haya una adenina, en la otra se estará complementando con una timina. Donde hay una citosina con una guanina. Aquí os he escrito una pequeña secuencia de cómo estaría. De manera que en cada una de las hebras, en el fondo, tenemos la misma información. Una es el negativo de la otra. De manera que tenemos la información copiada por duplicado. El ARN es el otro ácido nucleico que es menos estable pero es mucho más versátil. No suele formar dobles hélices, tiene muchas funciones celulares diferentes y la que nos interesa ahora es la de hacer de mensajero. Es la fotocopia del plan original que era el ADN que salía del núcleo al citoplasma. También tiene 4 tipos de nucleótidos. Hay una diferencia que es que el azúcar no es el mismo. En el ADN ácido desoxirribonucleico el azúcar que tiene es desoxirribosa. En el ARN ácido ribonucleico el azúcar que tiene es ribosa. Y luego las bases nitrogenadas, 3 de ellas van a ser las mismas, adenina, citosina, guanina, pero va a haber un cambio con respecto al ADN y es que donde en el ADN hay una timina, en el ARN hay una que se llama uracilo. Es casi igual, solo cambia un átomo de sitio, es una diferencia muy sutil y de hecho la complementariedad sigue siendo la misma. ¿Cómo se copia el ADN en ARN? Pues si tenemos la secuencia de antes de ADN, pues la RNA polimerasa 2 lo que va a hacer es, donde hay una adenina, pongo un uracilo, donde hay una citosina, pongo una guanina. Y lo que hace es copiar, en este caso en verde estamos hablando de nucleótidos ARN, y lo que hacemos es una copia en negativo de una de las hebras del ADN. Si volvemos a nuestra comparación para entenderlo bien, del plan original, la fotocopia. Espero que hasta aquí se entienda bien, si no ya sabéis que podéis parar el vídeo, ir adelante y atrás, como queráis. Y si hasta ahora hemos hablado de información, de planos, ¿esos planos para qué son? Pues son para fabricar proteínas. Las proteínas son las piezas y las herramientas con las que funciona esta fábrica que decíamos que es la célula. Las piezas para poder fabricar las sustancias que tenga que fabricar y fabricarse a sí misma, somos fábricas autorreplicantes, y las herramientas para funcionar. Y aquí es donde viene la gran maravilla del código genético. Los ácidos nucleicos nos dan la información de la secuencia de aminoácidos con los que hay que fabricar las diferentes proteínas. Y esto lo va a hacer un orgánulo que se llama ribosoma. Pues el ribosoma es el que hace el proceso de traducción, es decir, traduce el código genético, las letras que teníamos en el ARN mensajero, en una secuencia concreta de aminoácidos. Y del orden de los aminoácidos que hay en la cadena va a depender la forma que esa proteína tenga tridimensionalmente y por lo tanto su función. Aquí tenemos el código genético humano, tenemos 20 aminoácidos diferentes y tenemos las 4 letras del ARN. Pues, ¿cómo funciona el código genético? ¿Cómo es ese lenguaje? Pues hacemos palabras de 3 letras con esas 4 que tenemos. Y cada 3 letras significa un aminoácido. Es decir, si en la secuencia hay 3 uracilos seguidos, el ribosoma interpreta que tiene que meter el aminoácido fenilalanina. Si tiene una A seguida de otra A y de una C, significa que tiene que meter la asparragina, que es otro aminoácido. Los humanos trabajamos con 20 aminoácidos, prácticamente todos. Los animales, la diferencia de aminoácidos entre una especie y otra es muy pequeña. Hay algunos vegetales que no los tienen todos, ya lo sabéis, pero vamos. Entonces, son palabras de 3 letras
que lo que significan es ahora toca meter este aminoácido en la proteína que estamos fabricando. Luego hay algunos tripletes, algunos codones que se llaman, que son especiales. Todas las proteínas, para que el ribosoma sepa dónde tiene que empezar a leer, todas las proteínas empiezan por el triplete AUG, que además siempre mete el mismo aminoácido, que es la metionina. Por lo tanto, todas las proteínas empiezan con el aminoácido metionina, pero a partir de ahí ya cada una tiene su secuencia. Y luego hay otros 3 códigos, que es el que le dice al ribosoma, oye, hasta aquí, deja de leer, aquí se acaba la proteína, que es lo que pone aquí alto. ¿Vale? Son estos 3 que tenemos aquí. Pues llegando ya al final de esta explicación, la paleoproteómica, de la que hablábamos en el artículo, lo que va a hacer es conseguir con esa ínfima cantidad de proteínas de los fósiles, va a conseguir sacar la secuencia de aminoácidos de esas proteínas. Es decir, si la genómica lo que hace es la secuencia de letras, de nucleótidos de un gen, lo que hace la proteómica es sacar la secuencia de aminoácidos de una proteína. Iríamos en sentido contrario al tiempo. Es decir, del producto final, como tenemos los aminoácidos, pues se puede inferir secuencias probables de estos mensajeros de ARN. Y de estas secuencias probables, pues podemos comparar con los genes. Es el proceso al revés en las células. Del plano se saca una copia, de la copia del plano se fabrica una proteína. La paleoproteómica lo que consigue es la secuencia de aminoácidos de la proteína, del producto final, y con eso tira hacia atrás y es capaz de conseguir secuencias probables de genes y compararlo con los genomas que tenemos de un montón de especies más actuales. La genética o la genómica es más fácil porque podemos multiplicar las copias de ADN que tengamos en una muestra muy pequeña. Es verdad que es mucho más fácil que se contamine. Sin embargo, la proteómica, de las proteínas que tenemos, de la muestra que tenemos, no podemos sacar copias, con lo cual hay que secuenciar lo poquito que tengamos. Esto se hace con técnicas de espectroscopía de masas. Son técnicas que, teniendo mucha cantidad de proteína, ya no son sencillas. Teniendo una cantidad ínfima de un trocito de diente de un fósil de hace 800.000 años, esto es una maravilla. Es un trabajo impresionante. Secuenciando genes y solo del ADN mitocondrial, que está muchísimo más protegido, conseguimos información genética de hace 400.000 años. Secuenciando proteínas han llegado a los 800.000 y lo que nos queda por ver. Para los que llevamos un montón de tiempo yendo a visitar los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y vamos siguiendo todo el desarrollo científico, todos los hallazgos que se van obteniendo año tras año en esos yacimientos y el equipo extraordinario científico y humano que hay detrás de todo este trabajo, pues nos pone muy felices la publicación de este artículo que pone en su sitio a Homo antecessor, esa especie que tanto se ha discutido por parte de otros grupos científicos, que no se acababan de creer que en Europa y además en la zona más lejana de Europa, daos cuenta que las migraciones se hacían a través de Asia Menor, que ahí hubiera hace 800.000 años un humano con rasgos faciales modernos que pudiera ser la pieza clave del desarrollo posterior de las dos líneas evolutivas que fueran a dar a Neandertales y Sapiens. Pues ahora, por fin, se acaban todas las discusiones y queda todo claro. Felicito a todo el equipo, al cabeza de equipo, en este caso, José María Bermúdez de Castro, en esta investigación concreta, y os dejo en mi perfil de Twitter y abajo en la descripción del vídeo todos los links con la información más relevante de todo este tema que acabamos de desarrollar. La segunda noticia que tenemos también
para mí es muy ilusionante, aunque evidentemente no tiene la misma relevancia, y es que el Museo de la Evolución Humana de Burgos ha colgado una visita virtual al museo. ¿Por qué es muy importante para mí? Pues porque me he quedado bastante chafado con esta situación que tenemos, que no podemos hacer la visita que hacemos todos los años al museo y a los yacimientos. Así que con esta iniciativa, que también agradezco, por lo menos podremos hacer una visita virtual y algo se nos quedará. En las últimas semanas, el Museo de la Evolución Humana ha puesto en marcha una iniciativa que la verdad es que para estos días de encierro pues nos viene muy bien y es muy interesante, y es una visita virtual al museo. Van cargando contenidos diariamente. No está todavía completo todo el museo, no sé si llegarán a completarlo o no, pero todos los días van aumentando la cantidad de material. Es una visita virtual clásica de un museo en la que vamos pasando por diferentes zonas y en las que nos va mostrando tanto imágenes como vídeos que hay en el propio museo, en las propias galerías del museo, como lugares donde dos de los responsables del museo nos van contando lo que hay ahí y dando una información muy válida. Si os parece, hacemos una pequeña visita. Como veis, en la página general del museo entramos en este enlace y ya estaríamos en la entrada principal del museo. Los que no lo conozcáis, es un lugar muy bonito, la verdad. Hay un parque exterior que se ve desde todas las cristaleras que tenemos enfrente. Ahí tenemos la vista, ahí la Catedral de Burgos al fondo, donde trata de dar una continuidad desde dentro del museo, mirando por las cristaleras y viendo este parque, trata de ser una representación de lo que es la Sierra de Atapuerca, con toda su flora característica. La verdad es que es muy interesante. Si paramos la rotación y nos vamos a la entrada principal, pues entraríamos dentro del museo, y dentro del museo pues tenemos diferentes lugares a donde ir, tenemos diferentes reproducciones de vídeo donde nos cuentan si seguimos. Vamos a desactivar un poquito la rotación y podemos ir. Los que conocemos el museo pues ya sabemos por dónde ir, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí un panel, el panel donde nos da una cronología de las diferentes especies, tanto humanas como prehumanas, que tenemos en uno de los bloques del museo, la información acerca de los yacimientos principales de la trinchera del ferrocarril, Grandolina, la Sima del Elefante y el yacimiento de la Galería. Aquí es donde encontraron antecesor. Y en Galería vamos a encontrar restos de la actividad de preneandertales cuyos fósiles fueron encontrados en la cima de los huesos en otra parte del yacimiento. Y podemos ir entrando, incluso podríamos a día de hoy, porque ya os digo, todos los días van poniendo diferentes informaciones, pues entrar dentro de los pabellones oscuros, que es donde nos muestran los fósiles. Recordad que este museo tiene fósiles originales, hay reproducciones también, pero hay fósiles originales de lo encontrado aquí en Atapuerca, y es un museo absolutamente maravilloso. Si vamos avanzando, pues nos va dando información de los diferentes lugares, y aquí tenemos, como os decía, incluso pues fósiles reales que nos va contando,
igual que si estuviéramos en el museo. ¿Vale? Vamos avanzando, tenemos audio, tenemos la información de todo lo que se va exponiendo. Esta sería la parte de antecesor, como decíamos antes, y de momento pues llega hasta aquí esta sala 2. Esto es nuevo, ayer no estaba. Cada día pues un poquito más. Pues bien, simplemente por mostraros esta iniciativa que me parece estupenda y una alternativa más de ocio, de conocimiento de esta parte de la evolución humana descubierta en la Sierra de Atapuerca. Me despido, gracias por verme, espero que os haya gustado el vídeo. Sí que os pido que difundáis la noticia de los hallazgos del proteoma de Homo antecesor, porque por desgracia en este tiempo los medios de comunicación no se están haciendo eco de este tipo de noticias y también es comprensible y es una noticia que de verdad merece la pena ser compartida y merece la pena darle la relevancia que tiene. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¿Tú quieres más de proteómica o de genómica? Por cierto, antecesor significa explorador, no antecesor. El que no llegue al final del vídeo va a caer en la trampa.